Muchas gracias a nuestros 5 ponentes que van a hablar de 2 tecnologías nuevas en degeneración macular. Buen provecho, disfruten del desayuno y recuerden, como decía mi oftalmólogo, si tomar mucho café les lastima los ojos, quita la cucharita. Muy buenos días, bienvenidos. Pues vamos a empezar y a continuación es un gusto presentarles al doctor Rodrigo Lechuga, que es experto en retina y nos va a platicar los antecedentes de la fotobiomodulación. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Jimena. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí tan temprano. Gracias a FBI y al comité organizador por la invitación y en especial por mis colegas con los que tengo el honor de compartir la plática del día de hoy. Yo les voy a platicar, está titulada Fotobiomodulación y OCT de alta definición, nuevos avances en el tratamiento de degeneración macular relacionada a la edad. Yo les voy a platicar un poco de historia. Les voy a platicar un poco de dónde viene todo este concepto de utilizar la luz como un agente de sanación. Gracias. Y realmente, a pesar de que la fotobiomodulación es un tema bastante nuevo para degeneración macular, el uso de la luz como tal no lo es. En diferentes culturas, miles de años antes de nosotros, se ha utilizado la luz, en especial la emisión de la luz del sol, como figura central en las prácticas antiguas de sanación. Los pioneros en esto fueron los egipcios y ellos lograron arquitectónicamente hacer que en algunos templos entrara la luz y que la luz cruzara a través de ciertos filtros con color, llámense piedras preciosas o telas teñidas con diferentes colores, y eso hacía que se bañara un cuarto de este templo con un color en específico, de una longitud de onda en específico, y asignaban a los pacientes que tenían diferentes enfermedades con diferente color. Entonces, si tenías enfermedad color verde, te ponían donde estaban las piedras verdes, ¿no? Y esto nos habla justamente del inicio del conocimiento empírico de las diferentes longitudes de ondas como terapia. Aquí sigue, por favor. Los chinos también, en su libro de las mutaciones, hablan de la relación que existe entre las alteraciones del estado de ánimo y los cambios estacionales de la luz, lo que ya sabemos actualmente. La gente que vive en lugares donde el invierno es prolongado tiene mayor tasa de depresión. La que sigue, por favor. En la India, en sus libros de los Vedas, específicamente en la Ayurveda, hablan justamente de todos los beneficios de la exposición a la luz solar. Dicen que es crucial para la fuerza ósea, para mejorar el estado de ánimo, e incluso tienen un listado de cómo sugieren hacer baños de sol. Solo les pongo de que sugieren que sea antes de las 10 de la mañana, y esto es curioso porque ha permeado incluso hasta la actualidad, y hay prácticas de meditación que sugieren incluso en las mañanas hacer saludos al sol y ver directamente a la luz del sol, cosa que nosotros claro que nunca vamos a recomendar. La que sigue, por favor. Incluso el padre de la medicina nos platicaba de que los baños del sol pueden ayudar a prevenir ciertas enfermedades y podrían tener algún efecto curativo. Pero fue hasta el siglo XIX que el doctor Niels Finsen, él desarrolló equipos que controlan la intensidad y el espectro de luz, como la imagen que tenemos arriba a la derecha, y eso lo hizo acreedor del Nobel de Medicina en 1903 por el tratamiento de diversas enfermedades con luz concentrada. Él es considerado como tal el padre de la fototerapia moderna, y trató a un poco menos de 1000 pacientes que tenían cicatriz por tuberculosis cutánea, y usando estos aparatos de luz roja y ultravioleta mejoraban los pacientes. Él estableció que el principio de específicas longitudes de onda pueden tener un efecto biológico terapéutico por su acción antiinflamatoria y germicida. Y esto es importante porque no nada más ya hablamos de conocimiento empírico. Gracias a lo que él hizo ya contribuyó a validar científicamente la luz ya como una intervención médica. Siguió permeando igual el uso de la luz en diferentes áreas. En 1950 se empezó a utilizar la luz fluorescente para ictericia neonatal, cosa que se sigue usando en la actualidad, y fue avanzando hacia fisioterapia, medicina del dolor, manejo del linfedema, cicatrización de heridas. Y como tal, el concepto de la fotobiomodulación moderna se la debemos a un médico húngaro, el doctor Endre Mester, que él, como mucho en medicina sucede, hizo un descubrimiento accidental. Años antes se había descubierto el rayo láser y en Estados Unidos habían hecho experimentos para destruir tumores con un rayo láser. Entonces el doctor Mester quiso emular eso y él diseñó un rayo láser, pero que tenía una fracción de la potencia necesaria. Entonces al tumor no le hizo absolutamente nada, pero vio que el sitio donde se le habían hecho las incisiones a las ratas les crecía más rápido el pelo y la cicatrización era bastante más rápida. Entonces eso le llamó la atención y se dio cuenta de que los láseres de baja intensidad podían tener un valor terapéutico. Y él fue el que acuñó el término de bioestimulación, también conocida como LLLT, por sus siglas en inglés, y actualmente lo conocemos como fotobiomodulación.
Gracias a él existió esta difusión y expansión de la utilización de la fotobiomodulación en diferentes áreas y entender que a pesar de que en oftalmología pues sí es bastante nueva, pero en otras áreas de la medicina tiene muchísimos años que se utiliza y ha demostrado beneficios. Por ejemplo, la curación de heridas cutáneas, mucositis oral, muchos se utiliza en dermatología, en inflamación y dolor, en odontología, e incluso está en estudio para enfermedades neurodegenerativas. Y esto en la década de los 70 fue un boom que incluso a la NASA le llamó la atención y la NASA realizó experimentos en el espacio con plantas y con los astronautas, y este estudio que hacía la NASA ayudó a legitimar el campo y guió estudios basados en dispositivos de fotobiomodulación con luz LED. Una más, gracias. Entonces, esto de la fotobiomodulación, a pesar de que es nuevo para nosotros, ¿realmente es una moda pasajera o es la evolución de un concepto arraigado en la historia de la medicina? Esperemos que hoy, con lo que les platiquemos, saquemos algunas de esas dudas. Gracias por su atención y los dejo con el doctor Jiménez Sierra. Bueno, a mí me toca platicar un poco cómo funciona la fotobiomodulación. Hace aproximadamente 2 años y medio en Alemania, platiqué con algunos de los investigadores de este sistema y me parecía muy mágico la forma en la que actuaba. Entonces les dije, a ver, hazme a mí una fotobiomodulación. Yo no tengo degeneración macular. Y me la hice. Entonces me quedé con mucha duda de cómo funcionaba y me puse a estudiar un poquito cuál es el mecanismo por el cual esto funciona. Son los laboratorios con los que tengo relación, no tengo interés económico en lo que vamos a hablar. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, es un tratamiento que se ha enfatizado, puede utilizarse en degeneración macular seca no avanzada, que no tenga grandes áreas de atrofia. Y hasta hace muy poco tiempo veíamos un paciente con drusas y le decíamos, te vemos en 6 meses, toma, si quieres, antioxidantes, y cada 6 meses veíamos cómo se iba deteriorando la visión, hasta que en algunos se convertía en degeneración húmeda y otros perdían visión por atrofia. ¿Esto a dónde va encaminado? A mejorar el metabolismo celular y reducir la inflamación tisular. ¿Qué hace la fotobiomodulación? Mejora el metabolismo y reduce la inflamación a través de luz. ¿Cómo funciona eso? Bueno, el punto clave es la mitocondria. ¿Qué pasa en una célula vieja? La siguiente. Veamos la célula del lado derecho, la mitocondria de su lado izquierdo es una mitocondria de una célula joven. Esta mitocondria relativamente tiene pocos radicales libres que ataquen la célula. La siguiente produce abundante ATP, que es la fuente de energía para la célula. Pero veamos la imagen del lado derecho. Siguiente. La mitocondria de una célula vieja empieza a tener daño por radicales libres. ¿Y qué pasa cuando empieza a tener daño por radicales libres? Siguiente, disminuye el suministro de ATP. Y si disminuye el suministro de ATP, todo el metabolismo celular baja y a la larga esa célula probablemente va a morir. La siguiente. Entonces, ¿cuál es el origen del daño en la célula? Es el óxido nítrico que va a competir con el oxígeno a nivel de la mitocondria. Y esto va a producir una alteración en la citocromo C oxidasa, que es la unidad 4 del transporte de electrones a nivel de la mitocondria, y esto detiene la producción de ATP. ¿Y qué pasa si se detiene la producción de ATP? La energía de la célula baja. La siguiente. Pero además de eso se producen algunas otras moléculas altamente reactivas al oxígeno y se produce un factor llamado NF-κB que modifica la genética de la célula y hace que esa célula muera mucho más pronto. La siguiente. ¿Qué son estas sustancias reactivas del oxígeno? Es un grupo de moléculas que contienen oxígeno altamente reactivas con electrones libres. Es un bioproducto del metabolismo celular y su alta concentración produce estrés oxidativo y esto daño celular y a la larga enfermedad degenerativa, en nuestro caso, degeneración macular relacionada a la edad. Por otro lado, otra molécula que se modifica es NF-βK, que es un factor proteico que controla la cadena de transcripción del ADN. Y si esto se modifica, la célula se va a morir más pronto. ¿Y quién es el problema? Esa mitocondria que está envejeciendo, esa mitocondria que tiene óxido nítrico bloqueando su fisiología normal. Siguiente. Este óxido nítrico inhibe la mitocondria de 2 formas. Una que es baja, que se llama nanomolecular, en la cual inhibe la citocromo C oxidasa. Y otra que es alta, inhibiendo la cadena respiratoria. Y si inhibe la cadena respiratoria, la célula, su metabolismo se va hacia abajo, envejece más pronto y se muere más pronto. ¿Cuál es la principal hipótesis de por qué la fotobiomodulación puede funcionar? Porque fotones de baja
intensidad, pueden disociar al óxido nítrico y liberarlo de la citocromo C oxidasa. Si lo liberan, la siguiente, esa célula va a tener un metabolismo más normal. No quiere decir que la célula se va a rejuvenecer, pero sí va a continuar su metabolismo normal por mucho más tiempo. Y esta inhibición se hace a través de luz de muy baja intensidad, habitualmente en el rango del rojo, infrarrojo y la luz amarilla. La siguiente, la longitud de onda que se utiliza es la que tenemos aquí en este cuadro. La siguiente, esto hace que la célula tenga más energía, se libere el óxido nítrico y pueda metabolizarse más fácilmente el oxígeno y producir a la larga más ATP. Siguiente. Y recordemos, de todas las longitudes de ondas que hay, aquí se utiliza la roja, amarilla y roja cercana al infrarrojo. La siguiente. ¿Qué sucede a nivel celular? Tres cosas. Uno, bloqueamos óxido nítrico. Dos, eliminamos sustancias reactivas al oxígeno. Y tres, aumentamos la producción de ATP. ¿Y esto qué va a producir? Un incremento en el funcionamiento celular. Si lo hacemos en un esquema muy sencillo, imaginen que aquí tenemos una mitocondria. Esta mitocondria tiene fotoaceptores, la siguiente. Esos fotoaceptores son los citocromos. Y a través de estos citocromos se produce esa cadena de electrodos y paso de oxígeno. La siguiente. Si nosotros tenemos un flujo normal de electrones y de oxígeno a nivel de los citocromos, la siguiente, y se puede unir el oxígeno desplazando al óxido nítrico, siguiente, vamos a tener mayor producción de energía, más ATP y por lo tanto la célula va a funcionar mejor y va a durar más tiempo viva. La siguiente. De hecho, siempre me preguntan cuando empezamos a hacer fotobiomodulación, ¿el objetivo es quitar las drusas? No, ese no es el objetivo. Sí disminuyen algunas drusas, disminuyen algunos despegamientos de epitelio pigmentado, pero el objetivo es que las células que no se han muerto recuperen un poco de su metabolismo normal, vivan un poco más de tiempo y en algunos pacientes mejoría de agudeza visual. Siguiente. ¿Hay estudios que sustentan esto? Sí, ya los estudios, ya mencionaba Rodrigo algunos de los antecedentes, pero incluso los primeros estudios que se hicieron en animales demostraron que ese metabolismo celular se incrementaba. Por lo tanto, la fase en humanos está totalmente aceptada. La FDA aprobó el tratamiento en Estados Unidos hace 6 meses, en Europa tiene 2 años utilizándose y tenemos recientemente esa llegada de estos tratamientos aquí a México. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que quizá es uno de los más sencillos, pero de lo que más tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuáles son los pacientes que vamos a someter a este tipo de tratamiento? Es muy sencillo. Los criterios de inclusión prácticamente, como sabemos, son pacientes igual o mayor a 50 años, que por definición la degeneración macular va a ser una enfermedad que va a afectar a este tipo de población, que tengan una agudeza visual entre 20-32 a 20-100. Sabemos que si tiene una agudeza visual por debajo de 20-200, 20-400, ya tiene un involucro normalmente a nivel foveolar, ya tiene una atrofia y ahí ya al momento no son los candidatos ideales para este tipo de tratamiento. Aquí lo que se trata de evitar es llegar a la atrofia geográfica que involucre el área central y por lo tanto son pacientes que tengan una buena capacidad de visión y obviamente que tengan el diagnóstico de degeneración macular seca. La siguiente, por favor. Esta es una clasificación que se ha utilizado principalmente para este tipo de estudios que se ha propuesto, en el cual tenemos que tomar en cuenta que haya la presencia de drusas medianas por encima de los 63 micras, que haya alteraciones pigmentarias, que sería a partir de una degeneración macular relacionada con la edad, que se clasifica como precoz, y ese sería el inicio de un paciente que es candidato a un tratamiento. ¿Por qué se ha tomado estos datos? Porque son los pacientes que se ha demostrado que tienen una incidencia alta de progresión. Aquellos pacientes que solamente tienen drusas pequeñas y no tienen alteración pigmentaria, no se ha visto que sea un factor predisponente para que tengan progresión y por lo tanto quizá no estén todavía como candidatos para el procedimiento. Entonces sabemos que esto es la característica, como vimos, la agudeza visual, la edad y la presencia de drusas con alteraciones pigmentarias. Esos son los principales 3 criterios que vamos a tener. Sabemos que tenemos, en cuestión de drusas, al menos 3 drusas de un tamaño mediano. ¿Por qué? Porque obviamente si tenemos solamente 1 o 2 o algún cambio únicamente en la pigmentación, pues quizá no sea suficiente para esto. Y se ha tomado en cuenta que a partir de 3 drusas sería un buen parámetro para tomarlo en cuenta.
Hay que hacer estudios de imagen, fotografía de fondo de ojo, autofluorescencia y OCT de alta resolución, que ahorita van a hablar más a detalle con eso, pero que son los principales estudios que se toman en cuenta. La fluorangiografía, si bien tiene una utilidad, no se ha tomado como un estudio de criterio diagnóstico o de seguimiento, también por el hecho de que es un poco más invasivo. ¿Sigue? Normalmente los criterios de exclusión, ¿a quiénes son los pacientes que no vamos a incluir al momento? Pacientes que ya tengan una atrofia geográfica que involucre el primer milímetro central. Son pacientes, como ya lo dijimos, que normalmente su capacidad de visión ya está por debajo del 20/200, 20/400, y como nosotros lo que queremos evitar, ya como se mencionó, es evitar que lleguemos a la atrofia geográfica, ayudar a las células que todavía tienen una funcionalidad, ya al momento de que llegue el paciente a esta etapa, al menos en este momento, en esta etapa de la investigación o de la evolución del tratamiento, son pacientes que no son ya candidatos a la terapia, porque eso es lo que buscamos, evitar llegar a este punto. Cualquier paciente que tenga ya estas características, y aquí podemos ver en la imagen superior, es el mismo paciente pero con una resolución diferente de estudio, en el cual entre más información nosotros tengamos, más características anatómicas del paciente, podemos definir si ya tiene o no atrofia de la capa de fotorreceptores. Normalmente, pacientes que ya tienen estas características donde ya el área foveal está involucrada y ya está bastante atrófica, pues son pacientes que vamos a limitar para este tipo de procedimientos. Cualquier alteración de medios que sea significativa donde no podamos determinar que la causa de baja visual es la presencia de drusas, también sería en este momento un criterio de exclusión. Llegará la situación tal vez donde este tipo de pacientes se pueda tener más experiencias y con un cierto grado de catarata fuera útil o no, porque si tenemos un paciente que tiene una opacidad de cápsula posterior, de cristalino, a nivel del vítreo, no podemos definir exactamente si la baja visual es a consecuencia del problema a nivel macular o de la opacidad de medios. ¿Qué sigue? Normalmente pacientes que ya tienen una alteración a nivel de nervio óptico, que tienen otra alteración a nivel de la retina, del cristalino de la córnea, de momento serían candidatos que estaría contraindicado este tipo de procedimientos. Tenemos, entre comillas, que justificar que la capacidad de visión disminuida es a consecuencia del problema macular, y cualquier otra situación que esté involucrando la transparencia de los medios o la capacidad visual del paciente, inicialmente no sería un candidato a este tipo de tratamiento. Llegará el momento donde se amplíen los criterios, donde se vea la efectividad en algunos pacientes que ya tengan otro tipo de patologías, pero apenas se está empezando con esto. Siempre va a ser útil tener estudios de imagen como un angio-OCT, en el cual nosotros descartemos que no estemos viendo un paciente que esté iniciando con una membrana neovascular. ¿Por qué? Porque esa también sería ya una contraindicación. Sabemos que el tratamiento es para degeneración macular seca, no para la fase húmeda, entonces esa sería también una herramienta no invasiva que nos permitiría tener la certeza de que no estamos viendo un cuadro exudativo en un inicio. Muchas gracias. ¿20/30 a 20/100? Con eso nos vamos. Obviamente que el paciente con 20/20 quizá no sea el mejor candidato porque no ha generado ningún cambio. Y como dijimos, ya cuando baja la capacidad de visión al 20/200 o 20/400, sabemos que ya está involucrada el área foveolar y el objetivo es evitar llegar a ese punto. Entonces, realmente son pacientes que tienen una capacidad de visión todavía funcional a nivel central. Si nos quedamos, al menos ahorita en este momento, con ese criterio, ya un 20/30 a 20/100, eso sería el ideal. Pues a continuación les voy a platicar acerca del OCT de alta resolución y qué estamos esperando ver en degeneración macular seca. Como sabemos, la técnica de OCT de alta resolución viene de la técnica de imagen que tomamos siempre en vivo, no invasiva, pero con resolución celular, basada en el propio OCT convencional, en el principio del OCT convencional. ¿Qué se va a modificar? La longitud de onda, la banda ancha, el poder del láser para llegar a tener una resolución de 3 micras versus a la plataforma convencional de 7 micras. Es así como el OCT Revo de alta resolución nos permite adquirir en un segundo 130,000 escaneos, que alcanza una resolución aproximada de 1.6 micras a nivel digital.
Este mismo equipo puede modificar la velocidad de adquisición de la imagen en pacientes con catarata, que generalmente nos acompañan en estos pacientes con degeneración macular, disminuyendo la calidad de la imagen. Y al modificar esta velocidad de adquisición de la imagen, podemos obtener imágenes con mayor definición. Ahora, esta definición se va a notar en ver mejor el vítreo, las capas internas de la retina, los plexos vasculares, con mayor definición las capas externas de la retina, valorando ahora fotorreceptores y la coriocapilaris. Y aquí podemos ver cómo ya esta imagen de OCT en alta definición nos da una nueva perspectiva y una nueva definición que empezamos a leer de capa de fotorreceptores, que incluye a la zona elipsoide, la zona mioide, la interdigitación de conos, la interdigitación de bastones, la membrana de Bruch y el epitelio pigmentado de la retina, viendo así con esta definición casi histológica. Pero para ver en degeneración macular seca en alta definición, primero tenemos que entender qué esperar ver en un OCT sano, normal, de alta definición. ¿La que sigue? Y este grupo de estudios, grupo de estudio logra comparar en cortes histológicos qué es lo que se ve a nivel de un zoom en un OCT de alta definición, y podemos ver aquí con las flechas negras núcleos de conos sobre la membrana limitante externa, que en el OCT podemos empezar a ver esos núcleos de los conos. Esta información hoy ahí está, pero seguramente en un futuro podemos cuantificarla, calificarla, darle algún sentido, algún diagnóstico o algún pronóstico. Igualmente, en estas imágenes de alta definición podemos ver en las flechas negras superiores los núcleos de las células ganglionares. En las flechas blanco con negro podemos ver que normalmente las células amácrinas van a estar desorganizadas y ya cerca de la plexiforme interna se empiezan a organizar. En la siguiente capa, en las flechas largas negras, podemos ver los núcleos de las células bipolares y abajo en las flechas blancas las células horizontales. Es la información que nos da el OCT, sin embargo, ahora hay que estudiarla, entenderla y ver qué nos van a decir. ¿Podemos comparar la anterior, por favor? El OCT estándar, que es este que vemos aquí, versus el OCT de alta resolución, podemos ver que los plexos vasculares se ven como estos puntos hiperreflécticos. Podemos ver el plexo vascular superficial con mayor definición y el plexo vascular intermedio y profundo con mayor definición. La siguiente. Entonces, entendiendo el OCT normal de alta definición, podemos ahora entender qué nos quieren decir con el OCT en degeneración macular. Ahora, ya conocemos al paciente sano, que podemos ver aquí. Sin embargo, el paciente sano va a estar envejeciendo. Entonces, tenemos que valorar, la siguiente, cómo se comportan estas tres capas que mencionan aquí, 5, 6 y 7, que el OCT de alta definición nos permite valorar el epitelio pigmentado de la retina, la membrana basal del epitelio pigmentado y la membrana de Bruch. ¿Cómo se comporta esto? En un paciente sano va a estar bien definido e íntegro, como vemos siempre en la imagen de los números 5, 6 y 7. Sin embargo, conforme vamos envejeciendo, en la zona central empieza a haber una pérdida de distinción de estas capas y se conserva la parte nasal. Y conforme seguimos envejeciendo, la parte central empieza como a perder la definición, pero se conserva bien la definición en cada una de ellas. Esto es parte del envejecimiento normal. Sin embargo, en un paciente con degeneración macular relacionada a la edad, pues ya podemos ver distorsión en ellas y conservación en algunas de ellas, que a lo mejor pudiéramos anteceder con las imágenes anteriores en empezar a dar algún nutracéutico para estos pacientes. Estas imágenes de alta definición nos empiezan a dar más información, como que en drusas de alta altura o en despegamientos con ligeramente mayor altura se ven áreas de desorganización del epitelio pigmentado con una sombra acústica, con una sombra hiporrefléctica a través de ella. Y en un estándar OCT versus un estándar HD, aquí por la pantalla se pierde un poquito, pero en esta área blanca se puede ver la zona de los fotorreceptores previamente mencionada con mayor definición que la zona estándar.
Y entonces, aquí les muestro una imagen con el equipo que tengo en el consultorio de una paciente que le he dado vigilancia por larga evolución en el ojo izquierdo. Podemos ver la imagen del OCT convencional en enero del 2023 y si se pueden fijar en las capas externas, como en el OCT de alta definición, inclusive, no sé si aquí, porque se le pueda dar zoom, podemos ver con, no, sí, ¿verdad? ¿Sí se está dando? Sí. Podemos ver claramente, en el OCT anterior no se veía la definición de las capas externas de la retina. En el OCT de estándar, pues se ven todas como unidas, no puedes ver bien distinción. Y con el OCT de alta definición podemos ver mejor estas capas externas de la retina en los pacientes con degeneración macular y a lo mejor valorar de antemano algunos cambios previos. Esta es otra imagen de OCT de alta definición, también de un paciente con degeneración macular pues ya más avanzada. Y pues actualmente estamos formando el grupo de fotobiomodulación en México, que vamos a empezar a ingresar pacientes con ciertos criterios de inclusión que pues tendrán que cubrir con esto y ya lo presentaremos en un futuro. Sin embargo, como conclusiones, pues lo que antes parecía ciencia ficción, pues prácticamente ya podremos tenerlo en el consultorio. El OCT de alta definición nos permite ver en detalle cada capa de la retina, pero ahorita pues nos está dando nuevos aportes que nos van a dar nuevas áreas de estudio, más información para comprender, entender la evolución de la patología retiniana y poder anticipar el pronóstico. En el futuro tendrá un papel creciente en investigación y en uso clínico, sin embargo actualmente pues no reemplaza nuestro OCT convencional. La siguiente. Así que pues hoy estamos viendo la retina como antes nunca vista y pues más que una imagen va a ser la posibilidad de anteceder a ciertos cambios que nos permita atender de forma oportuna a nuestros pacientes para evitar que sigan con pérdida de la visión y pérdida de la calidad de vida. Muchas gracias. Ahí está. La razón de mis sonrisas diarias. Bueno, y al llevar al paciente y la familia es un reto y por eso muchos pacientes acaban siendo prácticamente abandonados, desahuciados a nivel visual. Conocemos tenemos pacientes o historias en nuestra familia o en familias cercanas del adulto mayor que cambia prácticamente su vida a partir de la degeneración macular. Gente que es extremadamente activa y que una vez que tienen pérdida de la función central, su vida completa cambia y se nota. Y no hay nada que hacer, efectivamente. Esa es la realidad. Actualmente van a escuchar en el módulo de degeneración macular de más al rato las opciones que se están usando a nivel de Estados Unidos, que son dos inyecciones intravítreas que están dirigidas a bloquear la cascada del complemento. Son dos drogas que se aprobaron a finales del 23 y principios del 24 en Estados Unidos, el Syfovre y el Izervay. Son dos medicamentos que se tienen que inyectar cada mes por 12 meses seguidos y la tasa reportada en ensayos clínicos de efectividad para detener la degeneración macular es de un 36 y 38% respectivamente. Sin embargo, los datos publicados hace unos meses de vida real, lo que los retinólogos en Estados Unidos están observando es que la efectividad realmente es como del 25 al 28%. Y es una inyección mensual por 12 meses, inyecciones de $3,000, que además aumentan el riesgo de degeneración húmeda. Entonces los retinólogos, nuestros colegas allá en el norte realmente no saben qué hacer con estos pacientes porque le estás inyectando para la degeneración seca y de repente se hace húmeda. ¿Qué vas a hacer? Le vas a seguir inyectando el medicamento para degeneración seca y aparte de los antiangiogénicos, realmente es como dicen allá un dead end. Son medicamentos que realmente para escenarios clínicos no funcionan. Y todos los que conocemos y estamos empezando a usar esta tecnología estamos bastante emocionados por los resultados que hay a corto plazo
y prácticamente ya tenemos resultados que vamos a ver en esta presentación. La que sigue, mi estimado. Tenemos cierto grado de evidencia que sustenta a nivel de ciencias básicas. Este es un estudio, el que estaba, esta es un poco la evolución. A mí me gusta hacer estas búsquedas y prácticamente cuando ustedes analicen un fármaco, una tecnología, este es como un timeline más o menos que se debe seguir, es decir, son desarrollos de 15 a 20 años con resultados escalonados. Eso hace que sean tecnologías formales. Ahora sí, la que sigue. Entonces, como ya vieron, aquí no me detengo porque ya lo vimos con Rodrigo y con Juan, no es cualquier luz, no es láser, se llama luz de bajo nivel modulada. Y se hicieron múltiples estudios para identificar cuál es el espectro electromagnético que impacta a nivel específicamente de las células del epitelio pigmentado de la retina. Y en este estudio, que es un estudio clásico en fotobiomodulación, se comprueba que aumenta la expresión del RNA mensajero de la COX y las enzimas que nos hablaba Juan. Entonces, toda esta ciencia básica va sustentando la evolución. La que sigue. Entonces, los primeros modelos de seguridad en animales, como repito, son las fases formales en estudios de investigación, prácticamente estudiaron la tolerancia y la fototoxicidad de este tipo de luz. Y prácticamente en todos los modelos animales, las exposiciones de 25 a 100 miliwatts por centímetro cuadrado son completamente seguras. La fototoxicidad puede empezar en algunos casos a partir de los 500 miliwatts. Entonces, las energías que se usan actualmente están por debajo de estos 25, entonces estamos realmente sobrados en términos de perfil de seguridad. La que sigue, aquí los resultados donde sí se vieron algunos daños en fotorreceptores alrededor del nervio en energías muy altas, pero repito, a nivel ya clínico el equipo opera en un rango 10 veces menos la energía que se requeriría en este tipo de modelos y clínicamente en los estudios que vamos a ver no se ha demostrado ningún tipo de toxicidad. Entonces, la que sigue, prácticamente en los pilotos de seguridad se pudo demostrar que no hay cambios a nivel funcional ni estructural en las retinas que se sometieron a fotobiomodulación. Uno de los primeros estudios de investigación que nos dedicamos a hacer aquí en Clínica de Retina en Guadalajara, en el Centro de Investigación, fue un perfil de seguridad funcional. Hicimos una serie de casos donde hacíamos un electroretinograma a campo completo, estandarizado con criterios AICEP, y exponíamos a los pacientes a la fotobiomodulación e inmediatamente después hacíamos el electroretinograma de control. Y esto, bueno, se va a publicar, pero observamos perfiles funcionales prácticamente de estabilidad. Entonces, esto fue antes de arrancar nuestros casos de los pacientes, la que sigue. Por otro lado, la terapia, parte del protocolo es preguntar la molestia del paciente durante la terapia y la realidad es que es bastante tolerable y poco molesta. Los pacientes prácticamente sienten como si ustedes estuvieran viendo el sol a mediodía con los ojos cerrados, que si sienten esa luz y ese calor en los párpados, prácticamente es lo que se siente. La que sigue. Y ya hablando de los estudios clínicos, que creo que es lo que todos ustedes están esperando ver, vamos a ver primero los casos que se presentaron el año pasado en ARVO. Ustedes saben que en el ARVO siempre se presenta la punta, lo más novedoso, y todos los retinólogos que tuvimos la oportunidad de ver estos casos del Grupo Italia, en verdad quedamos sorprendidos, porque como decía Juan, no habíamos tenido la oportunidad de ver con otras terapias y otras tecnologías la regresión de drusas. Esto realmente son los resultados a un mes y vemos cómo a nivel de las drusas y las elevaciones del epitelio pigmentado, que sabemos que están llenas de materiales de lipofuscina y desechos metabólicos de los fotorreceptores al mes. Y algo que quiero llamar, siempre vemos el OCT y nos sorprendemos,
Pero algo que quiero llamar la atención es en el corte SLO en faz, donde podemos ver esta hiperreflectividad que aumenta, y esto implica, como ya nos decía Juan, que las células del epitelio pigmentado de la retina se están haciendo más eficientes en poder metabolizar todos estos desechos que estaban acumulados, y por lo tanto vemos que el resultado es el aplanamiento de drusas. Vemos otros casos también que realmente nos sorprendieron a todos. Algo que también quiero llamar su atención, que ya nos explicaba Jimena en el análisis más fino del OCT, fíjense cómo la línea de fotorreceptores que nos decía, cuando hay degeneración macular seca, empieza a sufrir cambios porque el EPR subyacente, al no metabolizar bien todos estos productos de desecho, empiezan los fotorreceptores a sufrir los cambios que ya nos platicaron. Y vean cómo en los controles mejora la estabilidad a nivel estructural de los fotorreceptores. Entonces, estos realmente son hallazgos muy importantes y muy emocionantes para todos nosotros. La que sigue, claro que hay otros casos donde mejora y persiste en cierto grado de drusas, digo, es lo normal. La respuesta entre pacientes siempre va a variar. Y como grupo de investigación es lo que estamos muy enfocados en conocer los perfiles de cada paciente para poder pronosticar mejor la respuesta en cada caso. La que sigue. Esta imagen de OCT también es muy interesante de analizar. Me podría quedar varios minutos, simplemente decirles, hay drusas que prácticamente, o despegamientos agudos que prácticamente cambian de conformación y en lugar de ser un despegamiento del epitelio pigmentado, se convierten en hiperreflectividades profundas a nivel de la retina. Otros prácticamente permanecen, sobre todo esto se ha asociado a las drusas calcificadas, drusas duras. Obviamente este tipo de material mineral atrapado ahí es muy difícil de procesar y se puede quedar años, pero vemos los cambios. La que sigue. Este estudio es muy importante porque es uno de los estudios independientes a la compañía, y aunque todo mundo que hacemos investigación biomédica, estando dentro de las compañías o fuera, somos estrictamente formales y éticos, cuando hay estudios de investigación publicados independientes, sabemos que les damos un valor especial porque sabemos que no hay conflicto de interés. Entonces, este es un grupo de la Universidad de París y en Lyon, donde estudian casos más avanzados y también vemos los resultados ya al mes y a los 6 meses. Y cuando publican esto, pues en verdad que todos nos quedamos impresionados de cómo estos despegamientos grandes del epitelio pigmentado que tienen alto riesgo de neovascularización o de sangrados se van aplanando conforme el paciente responde a la terapia. Algo de lo interesante es que las sesiones de terapia se aplican por un periodo de un mes, 2 sesiones cada semana por 4 semanas seguidas, pero los efectos a nivel del epitelio pigmentado siguen ocurriendo semanas y meses después. Entonces esto realmente es algo que podríamos discutir en la mesa de por qué el efecto continúa una vez estimulado. Pero, como nos decía también ya Juan, se activaron ciertos factores de transcripción a nivel del RNA y del ADN de la mitocondria. O sea, la mitocondria activó vías celulares y que continúan activas a pesar de que esto no es continuo. La que sigue. Entonces, otros de los casos, incluso metieron algunos casos con degeneración húmeda. Lo digo clarísimamente, este no es un tratamiento para degeneración húmeda, pero en algunos reportes de casos se ha planteado como un coadyuvante a las inyecciones. ¿Okay? La que sigue. Entonces, con todo esto se concluye que se plantea como una herramienta terapéutica, no solo en degeneración macular, sino en otras enfermedades. La que sigue. Y este estudio es el Lightside. Este estudio ya es un ensayo clínico y como todo el mundo sabemos, los ensayos clínicos es nuestro nivel A de evidencia. Compararon la luz biomodulada contra un placebo que era luz sin energía. Y aquí vemos los casos parecidos a los reportes que ya enseñamos, cómo el epitelio pigmentado tiende a mejorar la estructura de la retina. La que sigue.
Y en los casos controles hubo una incidencia alta de progresión de la enfermedad, que sería lo esperado en la historia natural de la enfermedad. Estos pacientes que solo se expusieron a luz, que fue el placebo, hubo una tasa de progresión alta. Entonces el estudio Lightside, que fue un ensayo clínico realizado en Estados Unidos en 10 centros de investigación, incluidos la Universidad de Duke en Carolina del Norte, incluyendo la Sionista en Nueva York, UCLA y otros centros, es gente muy seria. La que sigue, gracias. Lo que estamos viendo es que la conclusión es que de este ensayo clínico mejora clínicamente y estructuralmente la retina. Como fue ensayo clínico, solo fue en pacientes con degeneración intermedia, que son los que actualmente estamos estudiando para ver si estos resultados los podemos ver en nuestra población. Y finalmente, el estudio Lightwave, que es el ensayo clínico europeo, que también multicéntrico, prácticamente se van a presentar en Neuretina los resultados a 1 año y los resultados preliminares de 6 meses, prácticamente la que sigue, son similares en términos que cambia el volumen de las drusas, baja y significativamente respecto a los controles, como vemos en la gráfica de su derecha de cajas y bigotes. Y también aquí encontraron que la función visual mejoró en estos casos. Entonces, yo nada más que agradecer su atención, espero hayan disfrutado esta charla y vamos a pasar a la sesión de preguntas con todos los profesores. Tenemos todavía unos buenos 8 minutos para preguntas, entonces ya por ahí se había hecho una. Adelante. Gracias. Hola, Axel. Mi pregunta va relacionada a la forma en la que se emite la fotobiomodulación. Bueno, en Estados Unidos sé que la lumitera es como una especie de autorrefractor donde tú te acercas y pones tus ojos, y esta otra casa comercial ofrece es en máscara. Es un poco prematuro decir si hay alguna diferencia o no, pero no sé si ustedes han observado algo en sus análisis en cuanto a la forma en la que se recibe la luz, si es en máscara o si es como si fuera un autorrefractor. Gracias. Los protocolos de aplicación difieren. En el equipo Valeda se incluye luz infrarroja y las sesiones son más cortas y más seguidas. Digamos, en los foros de expertos, al basarse en la misma tecnología y al haber encontrado resultados clínicos homólogos, o sea, similares, buenos, se piensa en este momento que no hay diferencia en términos de resultados clínicos entre las dos plataformas. No sé si quieres, Juan. De hecho, el tratamiento con máscara es mucho más cómodo porque el paciente está semiacostado, la máscara se pone sobre la cara, el paciente no se cansa de estar todo el tiempo con el mentón recargado en el aparato. Yo me he hecho el tratamiento con los dos equipos, es mucho más cómodo si usamos la máscara. La máscara, de hecho, el paciente se le explica, el paciente la acepta muy fácilmente, se cansa mucho menos y no va a estarse moviendo o saliéndose del sitio de enfoque cuando utilizas el otro tipo de equipos. El resultado fisiológico parece ser muy semejante entre las dos casas comerciales. La forma en la que está actuando es prácticamente la misma, aunque la longitud de onda varía un poquitito, se va más hacia el infrarrojo con el otro equipo, pero con estimulación prácticamente idéntica para mitocondrias. Y también pues es importante, a lo mejor en los primeros casos que metimos, no sabíamos qué tan deslumbrados iban a salir los pacientes porque el tratamiento con el iLight son 6 minutos por ojo. Entonces son 5 minutos con luz continua, con el ojo cerrado, primero con la máscara amarilla y posteriormente la luz empieza a pulsar. Y ahí es cuando se le pide al paciente que abra de forma natural, que parpadee de forma natural para que reciba la luz pulsada.
así con la luz amarilla primero 5 minutos continua, 1 minuto pulsada y luego lo mismo con la máscara roja. El tratamiento dura 12 minutos, entonces en lo que entra y sale tu paciente son 15 minutos de forma bilateral, si está indicado de forma bilateral. Bueno, sí. Si nosotros hacemos el protocolo o se los podemos mandar a ustedes. Bueno, yo creo que eso depende un poco de la ciudad y de la clínica. Justo, pues, nos estamos empezando a reunir para ver cómo, porque cada quien en cada clínica pues tiene su protocolo, ¿no? Y lo queremos intentar homogeneizar para hacerlo de la forma más correcta y la forma más medible. Y la realidad es que el tiempo nos va a decir, o sea, al ser una terapia nueva, todavía tenemos muchas dudas. Lo que creo que hace, desde mi punto de vista, muy atractiva la terapia es que tiene un perfil de seguridad aparentemente muy bueno. Y eso nos ha permitido, pues, ofrecerlo a pacientes que realmente tienen, pues, es esto o nada, así yo les explico a mis pacientes. Yo lo veo como una terapia no sé, de paliativa, ¿no? ¿Y por qué no ofrecerle a alguien que tiene fibrosis pulmonar un paliativo que no lo va a curar, pero lo va a hacer sentirse mejor? Y lo que hemos visto, que a veces no nos podemos explicar, es cómo mejoran los pacientes. O sea, tenemos audios de pacientes que nos dicen, oye, yo me siento mejor para ver X cosa. Y parece que hay pocos riesgos, ¿no? Entonces, realmente pues, estamos aprendiendo todos, pero sí, o sea, la idea es que los puedan referir, pero no sé, eso la verdad no lo hemos todavía cuadrado. Bueno, ayer me preguntaba alguien que si se podían utilizar nutracéuticos más fotobiomodulación. Por supuesto que sí. Hay 2 protocolos muy grandes en Europa, uno de ellos está en Italia, de la utilización de nutracéuticos, que es lo que ya usábamos, de acuerdo a las redes, más la fotobiomodulación. Tenemos doble mecanismo para intentar que la progresión de la enfermedad sea mucho más lenta. No hay contraindicación y, de hecho, yo creo que estaría indicado hacer las 2 cosas en forma simultánea. Sí, también contestando un poco puntualmente, ahorita que hay pocos equipos en el país y de hecho el acceso de las máscaras para tratar retina fue una gran labor de Paul y su equipo, que tardaron meses regulatorios para tener estas máscaras, y este primer lote, este primer conjunto de máscaras que entró para investigación clínica. Evidentemente esto va a avanzar para que sea accesible, pero sí, pues la recomendación puntual, creo que de todos nosotros, y todos nosotros lo estamos haciendo, es efectivamente tratar protocolizadamente. Y estamos siguiendo los criterios del ensayo clínico multicéntrico europeo, que son visitas fijas, control con tomografía, autofluorescencia, las terapias se aplican tal cual se aplicaron allá en los periodos, o sea, estamos protocolizando. Entonces, definitivamente, una buena manera de empezar en este punto, pues sí es referirnos pacientes y de la mano con ustedes irlos atendiendo y vigilando, ¿no? Y recordarles también que no es una terapia de una vez, son ciclos. Entonces, el primer ciclo es de una duración de 4 semanas, 8 sesiones, 6 meses después un segundo ciclo de 6 sesiones, 6 meses después otro ciclo, 6 meses después otro ciclo de 3 sesiones. Es un tratamiento a largo plazo, a 2 años, para ver los resultados que estamos viendo en estas imágenes. Sin embargo, en medicina basada en experiencia, de nuestra poca experiencia que llevamos, nos estamos llevando gratas sorpresas en encontrar, pues en el primer ciclo, mejoría funcional, en algunos casos mejoría estructural, pero en algunos casos hay mejoría funcional, es decir, mejora la agudeza visual, mejora la calidad de vida y el OCT está idéntico pre y post. Entonces, también creo que ahí vamos a tener que abrir nuestra mente para ver de qué otra forma podemos valorar esta mejoría que estructuralmente no estamos viendo en algunos casos. Les digo, es nuestra experiencia, pero nos estamos llevando mucha buena sorpresa en mejora funcional. De hecho, algo que sorprende si leen los primeros reportes, se reporta en promedio una mejoría de 4 letras, es decir, un renglón en los primeros 2 meses después del tratamiento. Esto parece increíble. A mí no me preocupa tanto si las drusas se quitaron o no,
Me preocupa qué agudeza visual tiene el paciente. Desde luego que en algunos pacientes sí se reducen las drusas, pero recuerden, la drusa no es nuestro objetivo, son las células que no se han dañado, estimular a sus mitocondrias para que estas células duren un poquitito más de tiempo, y si eso lo combinamos con algún otro tipo de terapia, probablemente retrasemos un poco una enfermedad en la que hasta el momento estamos cruzados de brazos. No le hacemos nada a la degeneración macular seca, no atrófica. Algo que mencionó Axel, en degeneración macular relacionada a la edad con atrofia geográfica del EPR, estos tratamientos inyectables no han dado el resultado que se esperaba y esta terapia no es para esos pacientes. El que tenga atrofia geográfica grande, como lo mencionaron muy claramente, no está indicado a hacer este tipo de terapia. A veces en el segmento anterior hacen la pregunta de que si te pondrías un multifocal o un monofocal. A ustedes les pregunto, ¿se tratarían ustedes con los inhibidores del complemento una inyección mensual, un año, tal vez el resto de tu vida, que te cueste 50,000 pesos, riesgo de endoftalmitis, los dos ojos, ¿se tratarían? Yo tampoco. ¿Se pondrían fotobiomodulación? Sí. No sé si haya más preguntas de nuestra audiencia. Bueno, aproximadamente el costo del tratamiento por sesión es de 3,000 pesos. Entonces, más o menos está en un ciclo aproximadamente a partir de 25,000 pesos. Y bueno, no hay estudios multicéntricos justamente para desarrollar o responder la pregunta de la terapia combinada con antiangiogénicos. Pero lo que sí se está haciendo en Europa es que la están combinando y también por experiencia nos comparten que está habiendo disminución de líquido intrarretiniano y subretiniano en terapia combinada. Sin embargo, no hay nada publicado y ahorita pues nos estamos acotando en lo que está descrito. Sí, la pregunta es aquel paciente que ya tiene degeneración macular con neovascularización, es decir, húmeda en un ojo y seca en el otro, con drusas. El segundo ojo tiene más del 10% de probabilidad de desarrollar el problema que ya tiene el primer ojo. ¿Puede hacerse la terapia? Sí, puede hacerse la terapia. ¿Va a dañar a la neovascularización? No, no la va a dañar. Algunos colegas en Europa, principalmente en España, con este tipo de dispositivos donde se combina que es una máscara y son los dos ojos, como dijeron, hay pacientes que tienen degeneración macular seca en uno y tienen húmeda en otro. Como es una máscara que abarca ambos ojos, han visto que no hay una progresión o una afectación y en algunos casos incluso una mejoría, no como un protocolo que se esté haciendo paciente con degeneración macular húmeda con antiangiogénicos más fotobiomodulación. Es el mismo paciente que se expone al tratamiento y han visto que tiene buenos resultados. No se puede definir si es por la combinación o simplemente pues un efecto placebo. Era un tratamiento extendido o había que enviar a los centros de investigación. Yo entiendo que ahorita se les tiene que enviar a ellos, que están haciendo un protocolo muy cuidadoso para ver si de veras sirve. Sí, y bueno, créanme que vamos a ir publicando los resultados del mes, 6 meses, 12, y veremos cómo funciona en nuestra población. Juan. Bueno, un punto importante aquí es que el tratamiento ya está aprobado. Y está aprobado para ser utilizado en México, en Estados Unidos y en muchos países. No estamos buscando la aprobación del tratamiento, estamos buscando nuestra experiencia, que eso es diferente. Ahora, ¿qué estudios hacerle? Yo creo que estos serían los estudios generales de un paciente que llega con drusas y degeneración macular. Es fotografía de fondo de ojo, como mencionaron, autofluorescencia, OCT de alta resolución, angio-OCT, y seguir al paciente fotográficamente y por OCT, porque lo que queremos saber es realmente qué cambio hubo. Ahora, la agudeza visual es sumamente importante y cómo se siente el paciente. Dentro del protocolo que estamos siguiendo ahorita es cómo se siente, porque a veces la agudeza visual la detectamos igual, pero los pacientes dicen veo mejor, veo el semáforo, puedo leer mejor, alcanzo a ver más la televisión y eso a veces no es medible. Pero si eso que es subjetivo está mejorando la calidad de vida del paciente, vale la pena intentarlo.
Sí, lo que dice Juan es importante porque nosotros realmente nos gusta la objetividad, nos gusta ver estudios y que el paciente esté mejorando. Y en este caso como tal, algo que he aprendido últimamente es que cuando les ofrezco el tratamiento a los pacientes, les digo, aquí usted tiene que hacer una tarea. Tiene que ayudarnos a decir si hay alguna mejoría subjetiva que yo no voy a poder medir. Porque hay pacientes que en la tomografía no hay absolutamente ningún cambio o incluso pueden estar peor y el paciente dice, pero yo me siento mejor, seré el sereno, pero yo veo mejor. Entonces, lo que les digo a los pacientes es, usted en su casa hace la tarea de que se tapa un ojo, se tapa el otro y hace ciertas pruebas en su casa para que usted me diga cuando acabemos el tratamiento si se lo vamos a volver a ofrecer o no. O sea, está indicado ofrecerlo cada 4 o 6 meses, pero realmente si el paciente no nota ninguna mejoría, pues no creo que se lo siga poniendo. Y es difícil a veces que el paciente, si no hace las pruebas en casa o su tarea, no se dan cuenta realmente a menos de que se los digas. Entonces, eso es algo que creo que vale la pena mencionarles. Otra cosa que nos ha sorprendido, la facilidad con la que los pacientes aceptan el tratamiento. Porque le decimos, bueno, tiene degeneración macular seca, ya se dio cuenta que su mamá perdió visión, su hermana está perdiendo visión. Le digo, bueno, esto es nuevo y se puede hacer este tratamiento. Todos dicen, sí, me lo hago. ¿Cuándo empiezo? O sea, ni siquiera lo piensan, porque saben cuál es el futuro, viendo lo que está pasando en la familia. Entonces, el ofrecer este tratamiento no se pierde nada. Ahorita son pocos equipos los que hay en México. Estoy seguro que muy pronto va a haber muchos equipos. Esto tiene futuro y yo creo que muy pronto va a ser accesible para todo el mundo. Nosotros adicionalmente, o sea, sí es como dice Juan, tratar, o sea, el día que a lo mejor ya dispongan de estos sus centros, sus clínicas, ETDRS estandarizado para tener objetividad en la agudeza visual. Estamos incluyendo sensibilidad al contraste y el cuestionario de calidad visual estandarizado, el QFB 25. Precisamente, como ya mencionaron, la subjetividad, creo que a todos los oftalmólogos nos interesa saber la experiencia de nuestros pacientes. Entonces, definitivamente veo que ya muchos se levantan y por ahora estamos allá empezando. Entonces, no sé si no hay alguna pregunta más, algún comentario de cada uno de nosotros como cierre. Yo… Bueno, no se ha demostrado que genere opacidad del cristalino. Ahí, como se estaba mencionando, como se está viendo la experiencia, si el paciente tiene una opacidad significativa, no puedes medir exactamente cuál es la progresión en calidad de visión. Ahí si el paciente tiene una catarata significativa, pues es hacer la cirugía y después ofrecer el tratamiento, porque de lo contrario no sabes qué es lo que está afectando y si lo que le estás haciendo está funcionando. Un comentario de cierre pues yo nada más digo a nombre de todos, ya te quité aquí el papel, Jimena, de agradecerles su tiempo, su atención y quedamos a la orden todos nosotros para cualquier cosa. Muchas gracias.